Buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas. Permítanme que comparta con ustedes mis ideas sobre la comunicación en la nueva sociedad global y permítanme también que les hable de cómo el Grupo Prisa hace para adecuarse a esta nueva realidad. Los datos históricos. En la Europa del siglo XV, cuando a muy pocas personas le interesaba lo que ocurría en el mundo, había unos poderosos y conocidos banqueros, los Fugger, al servicio de los Habsburgo, a los que le importaba mucho la información. Para ello, montaron una red de noticieros que pusieron a trabajar día y noche con el fin de obtener información económica, política y militar desde las principales ciudades de Europa, Amberes, Madrid, Londres o París. Gracias a esa red de noticieros, los Fugger llegaron a alcanzar extraordinarias cotas de poder económico e influencia política en la Europa de su tiempo. Estos periodistas de entonces cobraron a políticos, a hombres de negocios y hasta reyes buena suma de dinero al mes para mantenerles informados a través de cartas. La información y la buena gestión de la misma fue la base de su inmenso poder que duró 3 siglos, un récord para aquella época y yo creo que para esta época también. También encontramos foros de comunicación donde se podían obtener e intercambiar información, una especie de periodismo participativo, diríamos hoy. Información entre personas de distinto rango social, ya fuesen artesanos o gentilhombres. Me refiero a los cafés, a las tabernas, convertidos en edad temprana en espacios políticos y de opinión para la discusión pública. Espacios donde se discutían temas relativos al gobierno y a la propia sociedad. La variedad de establecimientos acogía a diferentes tipos de clientes y distintos tipos de conversación. En 1704, el visitante francés Fréchot quedó sorprendido ante los descarados comentarios políticos que escuchó en los cafés vieneses. Entre comillas, sin la menor discreción se discute no solo la conducta de los ministros y generales, sino incluso la vida privada del propio emperador. Un informe policial de 1787 afirmaba que en los cafés vieneses se oían, comillas, cada vez más conversaciones que son tan insultantes hacia el soberano como hacia la religión y las costumbres. Cerramos comillas. Los cafés también formaban parte del mundo del comercio. A finales del siglo XVI, en Estambul, era famosa también por sus cafés, unos 600 cafés en total, donde actuaban los narradores de noticias. En la época de la reina Ana de Inglaterra, a principios del siglo XVIII, había en Londres unos 500 cafés. Conviviendo con este tipo de información oral, existía la información a través también de la escritura. Después vendría el periódico, la radio, la televisión y recientemente las nuevas tecnologías. Cabría preguntarse, ¿hay alguna faceta de la vida social y política que no sea comunicación, en la que ésta no desempeñe un papel fundamental? Entre comillas también, la información lo es todo, en la paz, en la guerra, en la economía, en el poder, decía Stéphane Fouché, en su biografía del político francés Fouché, el famoso Fouché. Con las anteriores referencias históricas sobre los Fugger y los cafés vieneses, quiero resaltar la importancia que la información ha tenido y tiene para el desarrollo del individuo y de la propia sociedad, y que en el momento actual cobra especial relevancia por estar viviendo precisamente en la llamada sociedad de la información o del conocimiento, con tecnologías como los satélites, los teléfonos móviles o la televisión digital terrestre, y cuyo paradigma más conocido es Internet. En los últimos 10 o 12 años, los cambios producidos en el mundo de la comunicación tradicional han sido mayores que los experimentados desde la aparición de los primeros periódicos impresos en el siglo XVII. Afectan sobre todo a los soportes, pero también a los contenidos. La innovación tecnológica ha permitido, entre otras muchas cosas, multiplicar la información casi hasta el infinito, hasta el punto de que la sobreabundancia de información constituye a veces un problema más que un beneficio. Por eso, hoy más que nunca, es necesario que haya líderes de opinión que ayuden al lector a discernir con criterio la información de calidad.
La actual revolución tecnológica pone al servicio del individuo y de la sociedad posibilidades infinitas de obtener información de forma inmediata, en todos los órdenes y en cualquier lugar. Hoy el poder de informar se ha dispersado, ha desaparecido el monopolio informador. Los buscadores como Google y los agregadores de contenidos ayudan a cada usuario a componer sus propias páginas periodísticas. La famosa frase hecha de quien tiene la información tiene el poder no tiene ya el mismo significado, porque todo el mundo tiene la información o podría tenerla. La llegada de Internet ha causado en el mundo periodístico incertidumbre y confusión. La información es más accesible, pero su calidad es más cuestionable. Las nuevas formas de comunicación han obligado a revisar la relación entre la información y el informador, a buscar nuevos métodos para comprenderla y elaborarla. Las nuevas herramientas tecnológicas permiten a cualquier ciudadano convertirse en difusor de contenidos. El lector quiere ser activo, quiere foros donde poder participar y debatir las noticias. Los nuevos canales de distribución afectan tanto a los contenidos como a sus formas de acceso y constituyen todo un reto para las empresas del ramo que deben modernizarse si quieren sobrevivir. La prensa, la radio y la televisión causaron un importante impacto en la sociedad del momento, pero ninguna ha alcanzado tal grado de difusión en tan corto espacio de tiempo como las nuevas tecnologías, llegando a convertir los antiguos espacios de comunicación en un único espacio global. Uno de los cambios más importantes es el que se refiere a la prensa escrita, que durante los siglos precedentes tanto contribuyó a la transformación social. Ante esta evidencia, los nuevos medios no deben significar para nosotros un obstáculo, sino una oportunidad. En vez de luchar contra ellos, debemos hacer un esfuerzo por incorporarlos. El futuro de la comunicación se basará en la integración de los medios tradicionales con todas las posibilidades que ofrecen los medios digitales. El gran desafío desde ese punto de vista es aprender a relacionarse con los internautas a través del periodismo participativo. La mayoría de los jóvenes solo se forma por Internet. Sin embargo, los mayores de 60 años solo usan la red en un porcentaje muy pequeño, un 10%. Un estudio de CED Digital reciente concluyó que 1 de cada 2 internautas en España entre 16 y 45 años está inscrito en una red social. La gran mayoría busca, sobre todo, mantener el contacto con los amigos. Una red social es un modo de poner en contacto a distintas personas a través de una red. Lo denominan periodismo ciudadano porque cualquiera que esté afiliado a la red puede transmitir información en tiempo real sobre lo que está viendo. Esto equivale a que cualquiera puede convertirse en periodista. Alguien que presencia algo de interés público puede codificarlo en un mensaje apropiado y transmitirlo antes de que el hecho sea de conocimiento general. Las redes sociales se diferencian unas de otras en función de la utilidad que pueden prestar al usuario. Búsqueda de amigos, negocios, trabajo o para encontrar viejos amigos de los que se había perdido la pista. Con las redes sociales, Internet se ha convertido además en un instrumento de socialización. La socialización humana es una necesidad y los nuevos lazos sociales para los jóvenes se hacen a través de Internet. No solo bajan películas o música, sino que bajan y suben sus propias fotos y las de sus amigos. Una de las redes más conocidas en España es Twitter, que nació en 2006 y cuya expansión se multiplicó por 8 durante el año pasado. El mismo Obama era usuario habitual de Twitter. Precisamente esta herramienta se hizo famosa durante la campaña electoral de las presidenciales norteamericanas. La información que vía Twitter circuló en Estados Unidos durante la jornada electoral del pasado 4 de noviembre fue usada por diversos medios convencionales. El auge de las redes sociales ha cambiado la forma de entender lo privado. Algo ha ocurrido en la sociedad para que se produzca esta nueva visión de lo íntimo. En España, unos 13 millones de personas forman parte de alguna de estas comunidades: Facebook, MySpace, Twitter o Twenty, y la cifra crece a ritmos increíbles. Facebook se consolida como la primera red social europea y mundial,
con más de 280 millones de usuarios en todo el mundo. En 26 países, más del 10% de la población tiene una cuenta de Facebook. En España ha superado a Twenty y cuenta con 5,7 millones de visitantes. El impacto social a más largo plazo está por ver. Por el momento, las redes sociales están cambiando el comportamiento de los hábitos de consumo y además tienen un gran poder. Pueden hacer fracasar una película, un disco o un libro, así como descubrir músicos y escritores. Nunca la opinión de un crítico clásico, un crítico profesional, ha tenido menos influencia. Son estas redes las que derriban o entronizan artistas, las que dictan tendencias y modas. Antena 3, por ejemplo, adelanta en Internet algunas de sus teleseries juveniles para que al día siguiente los chicos la comenten en el colegio y arrastren audiencias para la emisión del programa de esa misma noche. La red global es aparentemente ilimitada. Ha abierto la puerta a un periodismo más participativo y controlado por el ciudadano, que hace, además, las veces de periodista. Pero esta función del periodista ocasional nada tiene que ver con el verdadero periodismo. El periodismo de seleccionar, elaborar y presentar la información de los hechos de acuerdo con criterios de interés público y el periodismo de investigación, de análisis y de crítica. El periodismo que aporta opiniones con fundamento. Ahora bien, esta clase de periodismo no es barato y el problema está en cómo financiarlo. Durante ciertas etapas de nuestra historia, los periódicos vieron amenazada su existencia por razones políticas. Hoy, estas razones, salvo en países no democráticos, son paradójicamente de orden económico y tecnológico. No obstante, creo que los medios, en más o menos corto plazo, serán complementarios y el diario tradicional pervivirá mientras sea capaz de incitar desde sus páginas a la reflexión y al diálogo colectivos. La nueva sociedad global es una sociedad interconectada que genera nuevos hábitos de vida, nuevas formas de producción y nuevas formas de comercialización y distribución. La base de esas transformaciones se fundamenta en la convergencia de la tecnología con la propiedad de los contenidos de la comunicación y, por lo tanto, con la convergencia empresarial. Desde que se puso en marcha el movimiento liberalizador de las telecomunicaciones, las fusiones, las alianzas, compras y todo tipo de operaciones han sacudido el mercado. Empresas de medios de comunicación, productoras de cine, proveedoras de software, compañías de telecomunicaciones o de cable, se alían, se juntan, se separan o se confunden en la persecución de un mercado global. La integración de las compañías de medios es tanto vertical como horizontal y tienden a incorporar y gestionar bajo una misma firma tanto los contenidos como los sistemas de distribución. Las herramientas digitales magnifican las capacidades que nos distinguen de otros seres vivos. La capacidad de pensar y de expresarnos articuladamente, de trabajar junto con otros individuos, de compartir esos pensamientos y actuar sobre ellos. Fomentan el desarrollo cognitivo y la investigación, poniendo al alcance de los individuos posibilidades jamás soñadas antes. De ahí la importancia de impulsar un acceso igualitario a la red si queremos que Internet sea una fuerza democratizadora y no marque una etapa definitiva en la escala de las desigualdades sociales. Además, facilitan y provocan la creación de un mercado planetario. Para hacerse cargo de ese mercado global, las empresas aumentan de tamaño y tienden a consolidarse en grandes grupos. La dimensión de las empresas resulta crucial a la hora de poder competir en ese nuevo entorno. Favorece las economías de escala y aumenta su competitividad. Los medios y las empresas de comunicación deben implicarse en el control de los cambios necesarios. Para eso han de ser conscientes de las transformaciones previsibles en la naturaleza de su trabajo. Las nuevas tecnologías no significan tanto un obstáculo como una oportunidad. Además de facilitar el acceso a la información, abaratan su distribución y pueden fomentar el pluralismo y la iniciativa individual. En ese sentido,
los medios de comunicación están realizando importantes cambios estructurales en el sector para afrontar el desafío tecnológico que afecta tanto a trabajadores como a empresarios y como a usuarios. La descripción de este panorama podría permitirnos adentrarnos en el análisis de la conformación de los grupos de comunicación en nuestro país. En nuestro país y en el área de influencia de nuestra cultura. Al margen de Prisa, no existe por el momento ninguna otra empresa global de información en lengua castellana de propiedad y origen español. Las dos primeras televisiones de este país y el periódico de la derecha más influyente son de propiedad italiana. Los dos primeros grupos de revistas son francés el uno y español el otro, como francesa es una de las más importantes editoriales de libros de texto. De modo que en nuestro país operan un buen número de empresas de comunicación globales, pese a que la matriz española sea casi inexistente, con la excepción de nuestro grupo. En Prisa nos consideramos un grupo iberoamericano que opera en los mercados de habla hispana y portuguesa en la península ibérica, Latinoamérica y los Estados Unidos. La empresa fundada por mi padre, Jesús Polanco, inició hace ya más de 40 años el camino de América y gracias al desarrollo de Santillana en aquellos países, la expansión latinoamericana de Prisa y nuestro concepto de empresa global se han visto facilitados en el pasado reciente. Prisa es, en efecto, y como decía antes, la única empresa global en español en el sector de la información, la educación y el entretenimiento. En la actualidad, el 20% de la facturación se produce en el extranjero, pero la voluntad de globalidad de Prisa es absoluta y toda su estrategia se orienta hacia ese fin. En 2008, Prisa facturó 4.000 millones de euros y tuvo una EBITDA de 948 millones. El grupo cuenta con 13.700 empleados repartidos entre Europa y América. Prisa está configurada en 4 grandes áreas de negocio: educación, prensa, radio y audiovisual, junto a una unidad digital que opera de modo transversal en toda la organización. En la empresa diaria de información general, el diario El País es líder con una difusión media de 431.000 ejemplares. La cadena SER es la primera generalista con un 38,4% de cuota de mercado. Y los 40 principales ocupa la primera posición como Radio Fórmula Música. Este liderazgo abarca también las radios de Colombia y de Chile y constituimos la primera corporación mundial de radio en castellano con más de 1.200 emisoras gestionadas. Sogecable es el grupo líder de televisión de pago en España. Su plataforma de canales de televisión Digital Plus es la más importante del mercado español, con más de 2 millones de abonados, y su canal de televisión en abierto 4, que ha alcanzado un 8,6% de audiencia media en su tercer año de existencia, se ha convertido en uno de los canales de segunda generación con mayor éxito en Europa. Somos líderes también de la televisión en abierto en Portugal, con TVI, y en producción audiovisual gracias a Plural Entertainment. Santillana es líder en el sector de libros educativos en los principales mercados donde opera, destacando su fuerte presencia en América Latina. En Brasil hemos conseguido también ser líderes, co-líderes, en un corto espacio de tiempo. Prisa está presente en 22 países con más de 50 millones de usuarios a través de sus marcas globales. El País, 40 principales, Santillana, Alfaguara. Su presencia en Brasil y Portugal y en el creciente mercado hispano de los Estados Unidos le ha abierto un mercado global de más de 700 millones de personas. En definitiva, somos el primer grupo de comunicación, educación y entretenimiento en el mundo iberoamericano, construido paso a paso desde hace más de 4 décadas, cuando se fundara Santillana, y más de 3 desde que se fundara el país. Pero me gustaría recordar una vez más que siendo un gran conglomerado de empresas que da trabajo a tantas personas, procura servicios a tantos usuarios y busca la rentabilidad para tantos accionistas, somos también un grupo de referencia cuyos medios han jugado un papel singular en la modernización de nuestra sociedad y en la construcción de la democracia española, manteniendo una línea editorial que apuesta por las opciones progresistas y de futuro.
Incorporamos los saberes y haceres de la democracia, promovemos la modernización de aquellos países donde operamos y colaboramos para potenciar las culturas latina e hispana que tan amenazadas están por los grandes conglomerados anglosajones. Nuestra estrategia está clara. Queremos seguir creciendo y ser cada vez más globales y convergentes. Seguiremos potenciando nuestras 4 actividades básicas, tanto en su ámbito geográfico como en el tecnológico. Hemos diseñado hace ya 2 años una nueva versión del país, que no solo afecta al diseño, sino que responde a una nueva mirada sobre la sociedad. Lejos de las manías tan al uso sobre los cambios generacionales, el periódico se dirige a un público amplio, ávido por comprender la realidad, sin fronteras de edad ni geográficas. Hemos potenciado nuestra edición europea y americana y nuestra presencia en la web. El subtítulo de Diario Independiente de la Mañana, que nos acompañó desde la fundación, ha sido sustituido por este otro lema, el periódico global en español. Creo que ningún otro de cuantos existen en el mercado podrían aspirar a tanto. Hemos potenciado el diario AS, que en 2007 cumplió su 40 aniversario, cuenta ya con más de 1.200.000 lectores diarios en papel y más de 11 millones de personas visitan su web todos los meses, lo que le convierte en una de las comunidades de deportes más utilizadas de nuestro país. Nuestra radio está presente ya en 10 países y su gran reto, en el corto plazo, es lanzarse a jugar el mismo rol de liderazgo en el mercado latino de los Estados Unidos. Santillana también piensa en su expansión en el mercado de los Estados Unidos y desarrolla toda su capacidad de investigación para ser pionera en los nuevos sistemas de educación integral y multisoporte. En lo audiovisual sabemos que las nuevas tecnologías están cambiando también las maneras de acercarse al entretenimiento. Por eso, además de seguir produciendo y distribuyendo formatos clásicos, estamos desarrollando nuevos formatos para las nuevas plataformas, los PCs, los teléfonos móviles y todo tipo de pantallas. Todas ellas tienen un uso muy específico y necesitan fundamentalmente de contenidos adecuados a sus características. En definitiva, el Grupo Prisa ha aceptado el reto de la tecnología y piensa ser una empresa que siga dando mucho de qué hablar en los próximos 40 años. Y ya para terminar, quisiera volver al principio y resaltar de nuevo la importancia de la información y de la comunicación en todos los órdenes de la vida. Y en ese sentido, destacar la necesaria existencia de los diarios, ya sean en forma de páginas de papel o a través de una pantalla de cristal líquido. No podremos negar su papel en la contribución a la configuración de la opinión pública y al mantenimiento de la libertad de información, como elementos necesarios en una sociedad que disfrute de un régimen de gobierno mejor y más transparente. Para ello es importante contar con unos medios libres y sólidos, sean digitales o tradicionales. La intensidad democrática del régimen político de una sociedad variará según el derecho que esa sociedad tenga a comunicar y a recibir información. Muchas gracias.